Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Habitual. Pues vamos a continuar resolviendo la guía para ingreso al IPN. Bien, y vamos a continuar con la parte de física, en el área de humanidades, ciencias sociales y administrativas. Y en este video vamos a resolver los últimos 10 ejercicios, que van del número 11 al 20. Bien amigos, y antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal virtual y nos sigan en nuestras redes sociales. No se olviden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros videos. Bueno amigos, y el ejercicio número 11 dice lo siguiente. La ley de Hooke tiene validez dentro de la región y nos dejan un espacio del material. Cuando se supera esta región, entra en la región, nos dejan otro espacio, donde el material queda permanentemente deformado cuando cesan las fuerzas que actúan sobre él. Y primero, ¿qué es lo que nos dice la ley de Hooke? Que la magnitud de la fuerza aplicada a un resorte es proporcional a la distancia. Y esta distancia a lo que se refiere es al alargamiento o a la compresión del resorte. Y K es la constante de proporcionalidad. Y esta depende del material del resorte. Aquí como una observación amigos. Normalmente, como ustedes pueden encontrar expresada esta ecuación, es con un signo negativo en esta parte. Pero como comenté, yo estoy trabajando con magnitudes. Y recuerden que una magnitud es una cantidad positiva. Bien amigos, ahora voy a realizar una gráfica de lo que es la fuerza versus el alargamiento del material. Bien amigos, pues vamos a continuar. En esta primera parte que tenemos aquí en la gráfica, se observan de aquí hasta esta parte es una línea recta. Y esta justamente es la región donde obedece la ley de Hooke. Ya que se observan, como la fuerza es proporcional a la distancia, es decir, al alargamiento, eso significa que esto corresponde a la ecuación de una línea recta, que es esta parte que tenemos aquí. Y a esta parte de aquí, que abarca desde este punto hasta el origen, se le llama la región elástica del material que yo esté considerando. Entonces, ¿qué pasa si yo estiro un material? Entonces lo voy a comenzar a estirar con cierta fuerza y va a llegar un punto que tenemos aquí. Y a este se le llama el límite elástico. Y este punto nos divide dos regiones. Esta que ya mencioné que es la región elástica. Y esta otra que tenemos acá. Y a esta otra región le llamamos la región plástica. Ahora, fíjense bien aquí. En el límite elástico, si nosotros aplicamos una fuerza a un material y nos quedamos hasta este punto, lo que va a pasar es que cuando yo deje de aplicar las fuerzas, el material va a regresar a su longitud original. Entonces eso significa que todavía estamos en esta región. Pero, si nosotros dejamos de aplicar las fuerzas y el material no regresa a su longitud original, significa que estamos en la región plástica. Y si seguimos aplicando más fuerza a un material, llegamos hasta este otro punto que se le llama punto de ruptura. Y en este punto que llamamos punto de ruptura se alcanza el alargamiento máximo del material. Ahora, como una observación aquí en la gráfica, en esta parte que es del límite elástico, o más que nada en la región plástica, la relación entre el alargamiento y la fuerza aplicada ya no es sencilla, y es un poco más complicada. Por eso es que solamente la representé de esta manera. Y con esto ya podemos completar el enunciado que tenemos aquí. Entonces lo que nos dice es que la ley de Hooke tiene validez dentro de la región, y como aquí les mencioné, es dentro de la región elástica. Y cuando se supera esta región, se entra en la región, como acá les mencioné, cuando superamos el límite elástico, se entra en la región plástica, donde el material queda permanentemente deformado cuando cesan las fuerzas que están actuando sobre ese material. Y esta respuesta corresponde al inciso C de su guía. Bien amigos, y vamos con el siguiente ejercicio que dice: se tienen 4 placas infinitas de diferente material cada una, con una cavidad de área A sub 0, esto en unidades de metros al cuadrado, a la temperatura T sub 0,
y esto en unidades de grados centígrados o grados Celsius. Ahora nos indica que aquí en esta figura se muestran las placas con el correspondiente aumento de su cavidad. Es decir, tenemos aquí su cavidad inicial y acá lo que va aumentando. Y esto al incrementar la temperatura en delta T. Y nos piden ordenar de mayor a menor de acuerdo con el coeficiente térmico de dilatación superficial. Bien amigos, entonces como aquí nos mencionan, coeficiente térmico de dilatación superficial. Entonces este ejercicio entra en el tema de dilatación superficial. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir? Bien, pues cuando tenemos un material, en específico un área, lo que va a pasar que nosotros al aumentar la temperatura de una temperatura inicial a una final, es que este objeto se va a dilatar. Y esto lo que va a pasar, o más bien lo que va a pasar con el material, es que aumente un poco lo que es su superficie o área. Y aquí tenemos esta expresión, en donde esta parte nos indica el incremento o decremento en el área. Es decir, ¿qué tanto aumentó el área o qué tanto disminuyó? Y esta letra, que es una letra griega que se llama gamma, nos representa el coeficiente de dilatación superficial. Esta A subíndice 0 nos indica el área inicial de la superficie. Y delta T mayúscula nos indica el cambio en la temperatura. Es decir, ¿qué tanto aumentó la temperatura o disminuyó con respecto a una temperatura inicial? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está indicando aquí el problema? Lo que nos dice es que estas cavidades en cada una de estas placas tienen un área inicial A sub 0. Y estas 4 placas son del mismo tamaño, pero todas son de diferentes materiales. Ahora, cada una de estas al inicio tiene una temperatura T sub 0. Y después lo que pasa es que se aumenta la temperatura y todas tienen un mismo cambio en la temperatura que le llaman delta T. Y si observan, cada una de las cavidades aumenta su área, pero aquí hay que notar algo muy en específico, es que de izquierda a derecha el área va aumentando más, es decir, para este cambio de temperatura, esta área que aumenta la cavidad es menor que esta, y esta es menor que esta, y esta es menor que esta. Es decir, de aquí va aumentando. Y esto más que nada depende, o más bien porque son de diferentes materiales. Entonces yo voy a escribir lo siguiente, que este tiene un incremento de área A1. Esto un incremento en el área A2. Y esto un incremento en el área A3. Y esta otra, un incremento en el área A4. En donde cada uno de estos incrementos son con respecto a la cavidad. Entonces, de acuerdo a esto, podemos ver una característica muy particular. Es que el incremento en el área 1 es menor que el incremento en la cavidad 2, y así sucesivamente. Ahora fíjense acá lo que nos están pidiendo. Nos piden ordenar de mayor a menor de acuerdo con el coeficiente térmico de dilatación superficial, es decir, de acuerdo a esta cantidad. Por lo tanto, primero de esta expresión voy a despejar este coeficiente. Entonces, como el área sub 0 y delta T están multiplicando esta cantidad, lo vamos a pasar hacia el otro lado dividiendo. Y al hacer esto obtenemos que el coeficiente de dilatación superficial es igual al cambio en el área entre el área inicial por el cambio en la temperatura. Y vamos sustituyendo la parte derecha para cada una de las placas, recordando que yo las numeré de izquierda a derecha con 1, 2, 3 y 4. Y tenemos para la primera placa que su coeficiente de dilatación superficial va a ser igual a su cambio en el área, que yo lo denoté como delta A subíndice 1, entre el área inicial, que simplemente es A subíndice 0, multiplicado por el cambio en la temperatura. Y recordemos que todas las placas tienen el mismo cambio en la temperatura. Y hacemos exactamente lo mismo para la siguiente placa. Y tenemos que el coeficiente de dilatación superficial es igual al cambio en el área, que es delta A subíndice 2, entre
esta multiplicación, pero todas estas cantidades que es A sub 0 y el cambio de la temperatura, como ya mencioné, es la misma para las 4 placas. Y hacemos exactamente lo mismo para las otras 2 placas, y ya nada más voy a escribir su expresión. Entonces, si observamos para cada uno de los coeficientes de dilatación superficial, observamos que todas estas expresiones están escritas como fracción, en donde en el denominador para todas es lo mismo, y lo único que va cambiando es la parte del numerador. Los numeradores son diferentes, y de acuerdo a esto, la que tiene el mayor coeficiente de dilatación superficial es aquel en el cual su cambio en el área sea mayor, que si observamos de acuerdo a esto que tenemos acá, es para el número 4. Y también eso lo podemos ver en esta expresión que yo les escribí. El cambio en el área más grande lo representa la placa número 4. Luego le va siguiendo en orden descendente la placa número 3, la placa número 2 y la placa número 1. Por lo tanto, ese es el orden en el cual vamos a tener de mayor a menor de acuerdo a su coeficiente de dilatación superficial. Es decir, el más grande es el coeficiente 4, el que le sigue es el coeficiente 3, después el 2 y después el número 1. Bien amigos, y si observan ahí en sus respuestas, esto corresponde al inciso D. Y continuamos con el ejercicio número 13, y este dice: relacionar cada concepto con la expresión matemática que describe. Y aquí lo que nos dan son estas dos columnas, una de conceptos y otra de expresiones matemáticas. Y comenzamos con el primer concepto, que es el de capacidad calorífica. Y este dice lo siguiente: y la capacidad calorífica de un objeto es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de un objeto en 1 grado centígrado o grados Celsius. Y esta se representa con la letra C mayúscula. Y como acabo de comentar, es igual al calor necesario que requiere una sustancia para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Y esto lo expresamos matemáticamente de la siguiente manera, en donde Q mayúscula es la cantidad de calor. Y esta cantidad, que es delta T mayúscula, nos indica el cambio en la temperatura. Y si observamos, este concepto corresponde a la expresión matemática B. Vamos con lo siguiente, que es el equivalente mecánico del calor. ¿Pero qué es esto? Pues bien, cuando nosotros estamos trabajando normalmente con la cantidad que es calor, este se expresa por lo general en calorías, aunque esta unidad no es una unidad del sistema internacional. Además, el calor es energía. Pero, en términos de mecánica, la energía tiene unidades de lo que llamamos joules. Y por lo tanto, lo que nos dice el equivalente mecánico del calor es cómo se relacionan las calorías con los joules. Más que nada, en términos de las unidades. Y si observamos, aquí en las expresiones matemáticas, eso corresponde al inciso D. Ya que aquí lo que tenemos es que una caloría equivale a 4.186 joules aproximadamente. Seguimos con el siguiente concepto, que es el de calor específico. Bien, pues este se define como la capacidad calorífica por unidad de masa y se representa de la siguiente manera, con la letra C minúscula. Y como ya comenté, es igual a la capacidad calorífica por unidad de masa, es decir, esta cantidad entre la masa. Pero como ya había comentado de la capacidad calorífica, su expresión matemática es esta que tenemos aquí, entonces si nosotros la sustituimos en esta parte, obtenemos lo siguiente, que el calor específico es igual, esta cantidad lo podemos escribir como 1 sobre la masa multiplicado por C mayúscula. Y reescribiendo esto en términos de lo que es la capacidad calorífica, que es esta cantidad, obtenemos que esto es 1 entre la masa multiplicado por esta cantidad, que es el calor entre el cambio en la temperatura. Y si observamos esta expresión matemática, corresponde al inciso C. Y por último tenemos lo que es el calor latente. ¿Pero qué es el calor latente? Pues esta es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar su fase, ya sea de sólido a líquido o de líquido a vapor. Y esta cantidad de calor es solamente el calor que se requiere para cambiar de fase por completo una sustancia, no para aumentar su temperatura. Y matemáticamente, el calor latente se expresa con la letra L mayúscula.
Y esto es igual al calor por unidad de masa. Y aquí, por ejemplo, si lo que queremos es cambiar de un estado sólido a líquido, este se le llama calor latente de fusión. Pero si queremos cambiar una sustancia de su fase líquida a gaseosa, esta cantidad se le llama calor latente de vaporización y su expresión matemática es la misma. Y esta cantidad pues depende de la sustancia y pues su valor va a ser diferente dependiendo de la sustancia que tengamos. Y esto es una propiedad intrínseca de la materia, es decir, va a depender de cada sustancia. Y por lo tanto, si nosotros despejamos el calor en términos de esta cantidad, lo que vamos a obtener es que como la masa aquí se encuentra dividiendo, lo pasamos al otro lado multiplicando. Y esta expresión se transforma de esta manera. Y por lo tanto, este concepto que tenemos aquí corresponde a la expresión matemática A. Bien amigos, y esto corresponde al inciso B en su guía. Seguimos amigos con el ejercicio número 14. Y este dice: durante la graduación de un termómetro se toman dos puntos fijos y una escala que relaciona la propiedad termométrica que se está utilizando y la correspondiente temperatura. Esta relación es de tipo y para esto vamos a realizar el siguiente plano. Y en el eje horizontal vamos a escribir la propiedad termométrica. Y esta la vamos a denotar con X. Bien, ¿y qué es la propiedad termométrica? Pues un ejemplo de esto para un sistema puede ser la presión, aunque hay otras cantidades, como la resistencia eléctrica, etc. Ahora, en el eje vertical, ¿qué es lo que vamos a escribir? Y pues aquí lo que vamos a escribir es la escala de temperatura que estemos utilizando. Por ejemplo, yo voy a tomar este eje con la escala Celsius y lo represento de la siguiente manera: la temperatura en grados Celsius o centígrados. Entonces fíjense bien lo que vamos a hacer. Aquí en el termómetro de dos puntos fijos, pues como su nombre lo dice, vamos a tomar dos puntos fijos. Y el primero que se toma es el punto triple del agua. Y este es el punto en el cual el agua coexiste en sus tres fases, que es el sólido, líquido y gaseoso. Y este prácticamente es a 0 grados Celsius. Y aquí para esta temperatura, pues esta propiedad termométrica que yo estoy utilizando va a tener cierto valor. Y por lo tanto a esta le va a corresponder esta temperatura. Y aquí tenemos un punto fijo. Y el otro punto que se toma es el punto de ebullición del agua, el cual se alcanza prácticamente a 100 grados Celsius. Y a esta temperatura, pues la propiedad termométrica que estemos utilizando en nuestro sistema va a cambiar. Con lo cual formamos el siguiente punto, el cual es el segundo punto fijo. Ahora, ¿cómo están relacionados estos dos? Pues al unirlos lo que va a pasar es que vamos a obtener una línea recta. Es decir, esta relación entre estas dos cantidades es una relación lineal, que corresponde al inciso A. Continuamos con el ejercicio número 15, y este dice: en comparación con la de una fuerza eléctrica, la magnitud de la fuerza gravitacional entre dos electrones es... Bien amigos, pues aquí tenemos que comparar la magnitud de dos fuerzas. Por un lado tenemos la fuerza eléctrica y por otro lado la fuerza gravitacional, pero en particular para dos electrones. Y para hacer esto, recordemos cómo son las expresiones para estas fuerzas. Y para la primera expresión, F subíndice E nos indica la magnitud de la fuerza eléctrica. K es una constante y tiene aproximadamente este valor. Q1 y Q2 es la magnitud de las cargas, y R la separación entre ellas. Y para la siguiente expresión, F subíndice G mayúscula nos indica la magnitud de la fuerza gravitacional. G es la constante de gravitación universal y tiene este valor. M1 y M2 son la magnitud de las masas y R la separación entre ellas. Entonces lo que nos piden es comparar esta fuerza gravitacional con esta fuerza eléctrica, pero para dos electrones. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bien, pues para hacer esta comparación lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a realizar la siguiente división, que es la fuerza gravitacional, que yo quiero comparar más que nada en comparación a la fuerza eléctrica. Por lo tanto, esto lo voy a dividir entre la magnitud de la fuerza eléctrica. Y voy escribiendo a lo que es igual cada una de estas fuerzas. Entonces, esto va a ser igual a la fuerza gravitacional, que es esta cantidad que tenemos aquí.
y esto dividido entre la fuerza eléctrica, que es esto que tengo aquí en color azul. Y enseguida, para realizar esta división de fracciones, aplicamos la ley de la herradura, que nos dice que vamos a multiplicar los extremos, y esto lo escribimos como numerador en una nueva fracción. Entonces tenemos la constante de gravitación universal por la masa 1, por la masa 2 y por la distancia al cuadrado, entre la multiplicación de los términos del medio, que es la constante eléctrica, por el producto de las cargas y por la distancia al cuadrado. Y aquí, si observamos, la distancia al cuadrado se cancela y solamente nos queda esta cantidad. Y tenemos la magnitud de la fuerza gravitacional entre la magnitud de la fuerza eléctrica, igual a la constante de gravitación universal multiplicado por la masa 1, la masa 2 y dividido entre la constante eléctrica por el producto de las cargas. Recordando aquí que todas estas cantidades que estamos manejando son magnitudes, es decir, todas las vamos a considerar positivas. Y recordemos lo siguiente para un electrón, que este tiene una carga aproximadamente igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs y una masa aproximadamente igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Bien, y con estos datos que tenemos aquí vamos a sustituir en esta expresión que hemos escrito. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Como todas nuestras cantidades las estamos manejando en unidades del sistema internacional, por el momento voy a omitir todas estas cantidades, ya que aquí, al realizar la división de una fuerza entre otra fuerza, sus unidades se van a cancelar. Y tenemos que esto es igual a la constante de gravitación universal, es decir, esta cantidad, y multiplicado por la masa 1 y la masa 2. Entonces, como aquí tenemos dos electrones, pues aquí la masa va a ser la misma. Y esto lo podemos escribir como la masa del electrón elevada al cuadrado entre la constante eléctrica, que es igual a esta cantidad, 9 por 10 a la 9, y multiplicado por la carga 1 y la carga 2. Pero aquí, como tenemos dos electrones, pues tienen la misma carga. Y como estamos considerando magnitudes, esta cantidad simplemente la vamos a escribir positiva, y esto elevado al cuadrado. Seguimos y vamos a realizar las operaciones en el numerador y en el denominador. Entonces, en el numerador, 6.67 por 10 a la menos 11 por 9.1 por 10 a la menos 31 al cuadrado. Esto es igual a 5.5 por 10 a la menos 71. Entre y en el denominador tenemos 9 por 10 a la 9 por 1.6 por 10 a la menos 19 al cuadrado es igual a 2.3 por 10 a la menos 28. Ahora, al realizar esta división, tenemos que es aproximadamente igual a 2.4 por 10 a la menos 43. Bien, amigos, ahora ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues de este resultado, es decir, de esta expresión, vamos a despejar la fuerza gravitacional. Entonces, como aquí la magnitud de la fuerza eléctrica se encuentra dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y con esto obtenemos que la magnitud de la fuerza gravitacional es aproximadamente 2.4 por 10 a la menos 43 veces la fuerza eléctrica. Es decir, la fuerza gravitacional comparada con la fuerza eléctrica es mucho menor, ya que 10 a la menos 43 lo podemos comprender de la siguiente manera. Que esto es igual a 0.0000001. Con esta parte de aquí son 42 ceros. Es decir, es una cantidad pequeñísima. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza gravitacional es mucho menor que la magnitud de la fuerza eléctrica. Y esto corresponde al inciso D de su guía. Bien, amigos, y continuamos con el siguiente ejercicio. Y este dice: de los siguientes diagramas, seleccionar el que representa la interacción entre dos cargas puntuales positivas y una placa cargada negativamente.
Vista de perfil. Bien, entonces vamos a comenzar realizando el diagrama que nos representa esta situación. Y para eso recordemos lo siguiente. Que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo opuesto se atraen. Ahora vamos a representar cómo son las líneas de campo eléctrico que genera cada carga, ya sea una positiva o una negativa. Y para las cargas positivas, las líneas de campo que esta carga genera son líneas que son radiales y hacia afuera de la carga, y las representamos de la siguiente manera. Ahora, para las cargas negativas, las líneas de campo son radiales y hacia adentro de la carga, y estas las dibujamos de la siguiente manera. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo a interactuar dos cargas? Ya sean dos cargas positivas, dos cargas negativas, o una carga con un signo y otra con otro diferente. Vamos a ver cómo son las líneas de campo para esta interacción. Por ejemplo, si yo tengo dos cargas positivas, y como ya mencioné, las líneas de campo salen de la carga. Pero ¿qué pasa con las líneas en la proximidad entre las cargas? Pues lo que va a pasar es, otra vez como mencioné, las líneas de campo de cada una son radial y hacia afuera. Pero como estas se repelen, lo que va a pasar es que las líneas de campo se van a distorsionar y van a seguir la siguiente trayectoria. Y se distorsionan de esta manera. Lo mismo pasa si tenemos cargas negativas. Nada más que recordemos que aquí en estas cargas las líneas de campo entran hacia la carga. Y las líneas de campo se ven de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una carga positiva interactuando con una negativa? Y esta es la forma de las líneas de campo para la interacción de una carga positiva con una negativa. Recordando nuevamente que las líneas de campo en la carga positiva salen de la carga. Y para la carga negativa las líneas de campo entran. Por eso las que salen aquí van entrando hacia la carga negativa. Bien, entonces dicho esto, vamos a representar el diagrama que nos indica esta situación. Entonces nos dicen que tenemos dos cargas puntuales positivas, y las dibujo. Y también tenemos una placa cargada negativamente. Entonces, de acuerdo a lo que viene ahí en los diagramas de la guía, esa viene dibujada en el centro. Bien, entonces vamos dibujando las líneas de campo. Supongamos que no tenemos la placa, entonces lo que va a pasar es que las líneas de campo de estas dos cargas, por ser del mismo signo, estas se van a repeler y por lo tanto sus líneas van a ir hacia afuera, de la siguiente manera. Y las líneas de campo que están más cercanos a la placa van a entrar hacia la placa ya que esta tiene carga negativa, como lo mencioné hace un momento. Es decir, las líneas que salen de la carga positiva entran a la carga negativa de la placa. Y las líneas que vienen de este lado, pero que ya no entran a la placa, pues se van a repeler y eso se representa pues de la siguiente manera. Es decir, primero se sienten atraídas por esta carga, pero después como estas son de la misma carga, pues se repelen. Por eso es que tienen esta forma. Y por lo tanto, este es el diagrama que nos representa esta situación, que si observan en las respuestas de su guía, o más bien en los diagramas que vienen en su guía, corresponde al inciso B. Seguimos con el ejercicio número 17, y este dice: para resolver el siguiente circuito, este que tenemos aquí, se debe determinar su resistencia equivalente. Y nos preguntan, ¿cuál es el orden de los cálculos necesarios? Entonces, para saber esto necesitamos saber lo que son conexiones en serie y en paralelo de circuitos. Bien, pues cuando tenemos una conexión en serie, tenemos las resistencias conectadas en un mismo alambre, es decir, el alambre no se divide. Y su resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las resistencias. Y para una conexión en paralelo, ¿cómo están conectadas las resistencias? Pues si observan, tenemos aquí un alambre que en este punto se divide en dos. Y en cada una de esas divisiones conectamos una resistencia. Y cuando pasa esto decimos que están conectados en paralelo.
Y la resistencia equivalente la obtenemos con la siguiente expresión. Y dicho esto, vamos a resolver nuestro ejercicio. Pero aquí lo único que nos piden es el orden de los cálculos. Es decir, vamos a observar el diagrama y ver si las resistencias están conectadas ya sea en serie o en paralelo. Entonces, si comenzamos con nuestro circuito, en esta parte, se observa ya sea de izquierda a derecha. Viene un alambre que está conectado a estas dos resistencias, es decir, aquí nuestro alambre se separa en dos. Por lo tanto, esta situación corresponde a la que tenemos acá, una conexión en paralelo. Y estas dos resistencias las podemos reducir a una equivalente. Y lo que vamos a tener es que aquí viene el alambre y aquí conectamos nuestra resistencia equivalente de estas dos resistencias. Después, esto lo vamos a considerar como una sola resistencia, lo que les comenté, la resistencia equivalente. Entonces, regresando aquí a nuestro diagrama, por aquí viene el alambre, aquí se conecta esta resistencia equivalente y después sobre el mismo alambre se conecta esta otra resistencia. Por lo tanto, estas van a estar ahora conectadas en serie. Y después de realizar esto, lo que vamos a obtener es el siguiente circuito equivalente, en donde esta resistencia que dibujé ya nos representa toda esta la que tenemos aquí, es decir, la equivalente de estas tres. Y si observamos nuevamente, nuestro alambre viene por aquí, de este lado o ya sea por este otro. Y justamente en este punto tenemos una división, es decir, este se parte en dos alambres más. Y en cada uno de ellos se conecta una resistencia. Por lo tanto, estos dos están conectados en paralelo. Entonces, ¿cuál es el orden de los cálculos? Pues primero tenemos una conexión en paralelo, después en serie y por último en paralelo. Y esta es la respuesta a nuestro ejercicio, que corresponde al inciso C. Bien amigos, continuamos con el siguiente ejercicio, y este dice: si en un conductor circula electricidad, parte de la energía cinética de nos dejan un espacio, se transforma en calor, debido al choque que dichas partículas sufren con las moléculas del conductor, por el que circulan elevando la temperatura del mismo. Bien, pues lo primero que tenemos es un conductor por el cual circula electricidad. Y para eso voy a explicar un poquito con el siguiente dibujo. Aquí tenemos una parte, por ejemplo, de un alambre. ¿Y qué es lo que se refiere aquí con que circule electricidad? Pues esto en realidad se refiere a la corriente eléctrica que transporta este cable. ¿Pero qué es la corriente eléctrica? Pues si recordamos de nuestros cursos de electricidad y magnetismo, este es el flujo de electrones. Es decir, lo que se está transportando en este cable es un flujo de electrones, es decir, se van moviendo electrones por todo este alambre. Y ese movimiento de los electrones es lo que nos produce la corriente eléctrica, o como ya mencioné, electricidad. Entonces, estas partículas son las que están chocando con las moléculas del conductor. Y debido a este choque, lo que va a pasar es que la energía cinética que tienen los electrones se va a convertir una parte en calor. Y esto lo que ocasiona es que el cable se caliente, es decir, aumente su temperatura. Y por lo tanto, lo que nos falta en esta parte, o a lo que se refiere, es parte de la energía cinética de los electrones. Además, recordemos amigos que la energía cinética es la energía que tiene un cuerpo en movimiento, es decir, es la energía debido al movimiento. Y como una observación adicional, las partículas que son los electrones son los que son más fáciles de mover en un material. Por lo tanto, esta es la respuesta a nuestro ejercicio, que corresponde al inciso A. Bien amigos, pues vamos con el penúltimo ejercicio de este vídeo. Y este dice: en los siguientes arreglos ordenar de mayor a menor las resistencias totales. Todas las resistencias individuales tienen un valor R igual a 1 ohm. Y este dice: en los siguientes arreglos ordenar de mayor a menor las resistencias totales. Todas las resistencias individuales tienen un valor de 1 ohm. Bien, aquí nos dan estos 4 arreglos de resistencias. Pero para poder encontrar la resistencia total de cada uno, necesitamos saber si estos están conectados ya sea en serie o en paralelo. Y recordemos que para una conexión en serie,
Es decir, tenemos un alambre y sobre ese mismo conectamos 2 resistencias, 3, 4 o las que ustedes gusten. Y la resistencia equivalente o total de esta conexión en serie va a ser igual a la suma de las resistencias. Ahora, si tenemos una conexión en paralelo, es decir, tenemos un alambre y este se divide en 2, en 3, en 4 o en más alambres. Y en cada una de esas divisiones conectamos una resistencia. Entonces ahí decimos que están conectados en paralelo. Y para esta situación tenemos lo siguiente. Que 1 entre la resistencia total o equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Y si tenemos más resistencias conectadas también en paralelo, simplemente los vamos agregando en esta parte. Los vamos sumando de esta manera. Y de acuerdo a esto vamos a encontrar la resistencia total para cada uno de estos arreglos. Bien, entonces para el primero tenemos una sola resistencia y aquí ya nos indican que la resistencia es de 1 ohm. Y lo escribimos. La resistencia total es igual a 1 ohm. Ahora para el segundo arreglo. Tenemos estas 2 resistencias. Entonces necesitamos ver si estas están conectadas en serie o en paralelo. Entonces observemos. Por aquí tenemos un alambre y este se divide en estos 2 que tenemos aquí. Por lo tanto, como las resistencias no están conectadas sobre el mismo alambre, sino sobre cada una de las divisiones, eso significa que estos 2 están conectados en paralelo. Entonces, para encontrar su resistencia equivalente, vamos a utilizar esta expresión. Y tenemos 1 entre la resistencia total o equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1. Pero aquí nos están indicando que todas las resistencias tienen un valor de 1 ohm. Más 1 entre la resistencia 2. Pero esta también es de 1 ohm. Ahora al realizar las operaciones obtenemos aquí 1 entre 1 es igual a 1 y en esta parte nos queda lo mismo. Entonces tenemos 1 sobre ohm más 1 sobre ohm. Y al realizar esas operaciones obtenemos 1 más 1 son 2 sobre ohm. Y tenemos que 1 entre la resistencia total pues es igual a esta cantidad. Ahora para encontrar la resistencia total, ya que se encuentra en el denominador, tomamos los recíprocos. Y de aquí obtenemos que la resistencia total es igual a 1/2 de ohm. Por lo tanto, para este arreglo la resistencia total es de medio ohm. Bien amigos, vamos con el siguiente arreglo, que es el número 3. De nueva cuenta, si observan aquí tenemos este alambre y en este punto se divide en 3 y en cada uno de ellos se conecta una resistencia y por lo tanto esto corresponde a una conexión en paralelo y por lo tanto vamos a volver a utilizar esta expresión, pero en el lado derecho vamos a tener la suma de 3 cantidades y tenemos 1 entre la resistencia total o equivalente. Ahora aquí en nuestras resistencias, a esta le voy a llamar la número 1, número 2 y número 3. Recordando nuevamente que cada una de estas tiene un valor de 1 ohm. Y tenemos que esto va a ser igual a 1 entre la resistencia 1, que es de 1 ohm. Más 1 entre la resistencia 2, que también es de 1 ohm. Más 1 entre la resistencia 3, es decir, 1 entre 1 ohm. Y cada una de estas divisiones nos da igual a 1. Entonces vamos a tener 1 más 1 más 1 es igual a 3 sobre ohm. Y de nueva cuenta, como me interesa la resistencia total, tomamos los recíprocos y obtenemos que la resistencia total es igual a 1/3 de ohm. Y por último vamos con el arreglo número 4. Y si observan, todas las resistencias también están conectadas en paralelo, al igual que los casos anteriores. Por lo tanto, si realizamos el mismo procedimiento, vamos a ir obteniendo algo similar a esto. Pero ahora acá, como tenemos 4 resistencias, nos va a quedar que la resistencia total es igual a 1/4. Ustedes pueden verificar realizando las operaciones correspondientes. Ahora vamos a ordenar estas resistencias totales que nos dieron de mayor a menor. Bien, entonces al realizar esto, el más grande que tenemos o la resistencia más grande es la de 1. Después la que le sigue es la de 1/2, después 1/3 y por último 1/4. Esto lo pueden verificar más fácilmente si expresan cada una de las fracciones en su forma decimal. Por lo tanto, el orden de mayor a menor es el arreglo 1, arreglo 2, arreglo 3 y arreglo 4.
Por lo tanto, esta es la respuesta a este ejercicio, que corresponde al inciso A. Bien amigos, y vamos por el último ejercicio de este video, que dice: calcular la resistencia equivalente de 3 resistencias cuyos valores son, y nos dan estos valores, conectadas primero en serie y después en paralelo. Bien, pues recordando el ejercicio anterior, había mencionado que cuando la conexión de 3 resistencias es en serie, la resistencia total o equivalente es la suma de las resistencias. Y para una conexión en paralelo, tenemos que 1 entre la resistencia total o equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Y yo aquí lo que consideré cada uno de estos es para 2 resistencias, pero es análogo para 3 resistencias, 4, 5 o las que ustedes quieran. Bien, entonces primero nos indican que estas resistencias las vamos a conectar en serie y nos piden la resistencia equivalente. Entonces, para una conexión en serie, vamos a tener que la resistencia total o equivalente, de acuerdo a lo que aquí acabo de mencionar, va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, ya que aquí tenemos o nos están indicando que conectamos 3 resistencias. Y sustituimos los valores. La resistencia 1 es igual a 2 ohms. La resistencia 2 es igual a 4 ohms. Y la resistencia 3 es igual a 8 ohms. Por lo tanto, al realizar estas operaciones obtenemos 2 más 4 más 8 es igual a 14 ohms. Y esta es la resistencia equivalente para la conexión en serie. Ahora vamos a conectar estas 3 resistencias en paralelo, con lo cual para encontrar su resistencia equivalente es utilizando esta expresión. Y tenemos que 1 entre la resistencia total o equivalente va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Y sustituimos los datos, pero aquí por el momento voy a omitir las unidades. Entonces tenemos 1 entre la resistencia 1, que es de 2 ohms, y simplemente escribo el número 2, más 1 entre la resistencia 2, y esta es igual a 4 ohms, más 1 entre la resistencia 3, y este es igual a 8 ohms. Y al realizar esta operación, 1/2 más 1/4 más 1/8 es igual a 7 octavos. Y como la resistencia total o equivalente se encuentra en el denominador de esta fracción, tomamos los recíprocos. Y tenemos que la resistencia total o equivalente es igual a 8 séptimos de ohm. Por lo tanto, la resistencia equivalente para una conexión en serie es de 14 ohms y para una conexión en paralelo es de 8 séptimos de ohm. Y esta es la respuesta a este ejercicio, que corresponde al inciso C. Bien amigos, y con esto hemos finalizado el área de Humanidades, Ciencias Sociales y Administrativas. También los invito a que se suscriban a nuestro canal virtual y nos sigan en nuestras redes sociales. Yo soy el profesor Humberto. Esto es Virtual y nos vemos en el siguiente video.